Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo webinar, La nueva normalidad en la pandemia de SARS-CoV-2, contribuciones de un laboratorio de diagnóstico de alta. Hoy nos acompaña la doctora Pilar Guatibonza Moreno, del equipo Global Marketing en Centogene. A lo largo del webinar nos hablará de los siguientes temas. Lecciones aprendidas sobre la instalación exitosa del laboratorio SARS-CoV-2. Expansión global de las pruebas para la detección de SARS-CoV-2. Encabezando la investigación multiómica para descubrir los misterios que rodean a COVID-19. Recordaros que podéis escribir vuestras preguntas en el chat de preguntas y respuestas y las vamos a contestar al final de la presentación. Así que, adelante, Pilar. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días y buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la nueva normalidad en la pandemia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la nueva normalidad en la pandemia del SARS-CoV-2 y las contribuciones de un diagnóstico de alta complejidad. Entonces, vamos a empezar primero por el contenido como tal de esta presentación. Vamos a hablar primero acerca de una breve introducción, la línea de tiempo de la pandemia, qué ocurrió, los conceptos básicos y algunas lecciones de cómo se instala exitosamente un laboratorio para detección del virus. Posteriormente vamos a hablar acerca de las pruebas, de cómo se realizó la expresión global de las pruebas del SARS-CoV-2 y finalmente cómo a través de la multiómica podemos encontrar más respuestas para poder encontrar herramientas para combatir este nuevo virus. Vamos a hablar acerca de nuestro estudio, el estudio clínico COVER, cómo Centogene ha estado luchando para tratar de detener esta epidemia y algunas herramientas y medidas para limitar el COVID-19. Bueno, esta es una breve reseña acerca de la empresa. La empresa se llama Centogene, ha sido fundada desde el 2006 por el profesor Arnold Rolls, neurólogo. La empresa tiene su sede principal en Rostock, pero también tiene sedes en Hamburgo, en Estados Unidos, en Berlín, en Boston, en otras ciudades del mundo. Cuenta con más de 450 empleados de diferentes nacionalidades y algo que caracteriza a la empresa es que se basa en tener tecnología de punta, no solamente desde el punto de vista del diagnóstico genético, sino también para biomarcadores. Desde el año pasado se encuentra listada en el Nasdaq y bueno, también algo muy importante de resaltar, venimos trabajando con biomarcadores y con base de datos para enfermedades raras. Y bueno, es importante mencionar que para el 2020 no teníamos como tal una línea para detección del SARS-CoV-2. ¿Qué ocurre? En cuanto a los coronavirus, no podemos decir que es un virus nuevo. Estos coronavirus existen desde 1960. Se identificaron los primeros coronavirus, pero solamente en animales. Ya en el 2003 comenzamos a ver los primeros casos cuando estos coronavirus comienzan a afectar no solo a animales, pero también a humanos. Se descubrieron por lo menos 5 tipos de coronavirus que causan síndromes respiratorios severos y aquí pues tenemos de resaltar el brote que hubo en el 2003 acerca del SARS. En el 2019, pues en cuanto a la cronología de esta infección, el 8 de diciembre se encontró neumonía en algunos pacientes en China, pero para el 31 de diciembre, China alertó a la OMS acerca de un grupo de pacientes que tenían neumonía de origen desconocido. No se podía saber si la causa era viral, parasitaria o de otra índole. Para el 1 de febrero, y teniendo en cuenta que se sospechaba un brote que había sido iniciado en el mercado de mariscos de Wuhan, se cerró este mercado de mariscos. Para el 7 de enero se realizó la identificación de este nuevo coronavirus. Para realizar esto, los médicos tuvieron que hacer lavado broncoalveolar de varios pacientes con este tipo de neumonía. Y allí hicieron pruebas de tipo PCR para tratar de identificar si se trataba de un virus y qué tipo de virus era o de otro tipo de microorganismo. Para el 11 de enero se registró ya la primera muerte en China. Y también para esa misma fecha es de resaltar que China compartió públicamente la secuencia de ARN de este nuevo virus, que posteriormente se llamó SARS-CoV-2.
Para el 23 de enero ya esta ciudad, Wuhan, que es un distrito bastante grande, ya había entrado en cuarentena. Inicialmente se sospechó que estas medidas tan drásticas, porque realizar una cuarentena no se había realizado en los últimos 100 años, básicamente, habían sido unas medidas más de índole social. Sin embargo, varios países, y para el 3 de febrero varios países ya comenzaron a desplegar unos planes en caso de tener una pandemia en diferentes lugares. Entonces comenzaron a investigar y comenzaron también a instaurar diferentes planes. Para el 20 de febrero ya había 75.000 casos solamente en China y ya el 24 de febrero ya tanto la OMS como China declararon públicamente que esta era un virus, que no se trataba de un brote aislado, sino era un virus que se podía realizar, se podía encontrar transmisión de persona a persona. Para el 24 de febrero se determinó que la tasa de mortalidad en China alcanzaba 3.8% con un R0 entre 2 a 2.5. Bueno, lo siguiente que ocurrió fue una cuarentena nacional en Italia para el 9 de marzo y ya para el 11 de marzo la OMS declaró una pandemia. Esto es una situación que podía afectar todo el mundo de este coronavirus. Para el 30 de marzo ya el número de casos confirmados había aumentado a 732.000 y ya para el 1 de junio, haciendo un salto un poco más amplio, lo que se encontró fue unas muertes globales de 376.000. Para hoy ya tenemos más de 8 millones de personas afectadas, infectadas con este virus. Vamos a hablar ahora un poco acerca de tres componentes fundamentales: el virus, el huésped, que sería el humano, y vamos a hablar también de la interrelación entre estas tres cosas. Y es importante mencionar la diferencia. SARS-CoV-2 se refiere al virus como tal. Cuando hablamos de COVID-19, estamos hablando de la enfermedad. Es decir, este virus SARS-CoV-2, que toma su nombre únicamente hasta el 2020, ya digamos se conoce que es un patógeno complejo y que puede infectar diferentes huéspedes, no únicamente el humano, pero sabemos que también puede afectar otras especies como gatos, como perros. Estos coronavirus en general causan infecciones zoonóticas, es decir, es un virus que usualmente está en los animales, pero ahora ha cambiado pues de huésped y ahora está en los humanos básicamente. Este nuevo coronavirus fue descubierto, como ya mencionamos, luego de haber hecho un lavado broncoalveolar de los pacientes de China y como tal desde enero se tiene la secuencia del virus. Acá podemos observar en esta electromicrografía las partículas virales, que son estas pequeñas puntos de color azul en la tinción que tienen espículas alrededor de cada una de las células. Bueno, ¿cómo está distribuido este genoma? Tenemos entonces que el virus es una partícula que está compuesta en este caso por una hebra de ARN, de ácido ribonucleico. Es una hebra sencilla, lineal, que va en sentido positivo y va a codificar para proteínas tanto estructurales como no estructurales. Este es un virus que va envuelto en una capa. Esta es la capa que se ve aquí en la parte derecha. Y este es un virus que va a tener una longitud total de 30 kilobases y va a ser el responsable como tal de la pandemia o de la enfermedad llamada COVID-19. Tiene una estructura muy particular, empieza pues por 5' UTR, de la posición 1 hasta la 265. Luego tenemos todos los genes, que son, ya vamos a ver los principales genes que tiene este virus. Y finalmente tiene una cola de 3' UTR al final. Es importante mencionar que este virus, se ha encontrado que este virus tiene 88% de similitud con virus derivados de los murciélagos. Es decir, al parecer este virus ha empezado o venía
animales salvajes, tales como los murciélagos. Se están actualmente investigando diferentes hipótesis. Parece ser que de los murciélagos pasó a otro animal, a un huésped intermedio que pudiera ser el pangolín, y finalmente pues hace su transición a infectar los humanos. Este virus va a codificar aproximadamente 25 proteínas. Acá en la gráfica de la mano izquierda vamos a tener el gen que va a codificar para cada uno de estos productos proteicos, y cada una de estas proteínas va a tener su rol muy importante dentro de la fisiopatología, que más adelante vamos a hablar de ella. Pero es muy importante aquí mencionar que hay unas proteínas que, a diferencia de otros genes, este es un gen que tiene una actividad de corrección como tal cuando se está replicando. Tiene una actividad exonucleasa y una actividad que puede corregir un poco las alteraciones cuando hay copia de este virus. Se sabe que la eliminación del virus es muy alta a partir del cuarto día. Es decir, el primer día seguramente llega, infecta el huésped, infecta inicialmente tejidos del tracto respiratorio superior, y posteriormente comienza su replicación. Entonces, este virus se engancha con una proteína que se llama ACE2, que está normalmente en nuestros tejidos epiteliales, y hace la interacción con esa proteína de tal manera que el virus se integra o hace endocitosis, queda dentro de la célula. Ya allí dentro de la célula, el virus lo que hace es utilizar la maquinaria de replicación de nuestras células para replicarse él mismo. Entonces, esto es lo que ocurre. En el cuarto día vamos a ver entonces que la eliminación del virus, es decir, la replicación del virus es muy alta en nuestros tejidos. Y finalmente lo que vamos a tener es que este virus se comienza a replicar y comienza a migrar también hacia las vías respiratorias inferiores, es decir, hacia los pulmones, hacia los bronquiolos. Allí a unas células especiales que se llaman neumocitos, son células que va a llegar allí, se va a reproducir. Cuando el sistema inmune detecta que es un virus, que es algo que no es inherente al cuerpo humano, comienza la respuesta inmune, y allí es cuando tenemos los problemas más graves, como la disnea, como la incapacidad para respirar, como la tos, porque este virus lo que hace es despertar una respuesta inmune bastante grande en el huésped, en el humano. Entonces se producen citoquinas, sustancias inflamatorias, y esto lo que va a hacer es que va a complicar todo el panorama, va a alterar la membrana y va a alterar el paso como tal del oxígeno entre el capilar y el pulmón, haciendo que se presenten todos los síntomas. ¿Qué se sabe acerca de este virus desde el punto de vista de las mutaciones? Acá, si ustedes ven en la figura de la izquierda, vemos los primeros genomas de este virus, que fueron en diciembre del 2019, y se ha visto que estos virus han venido mutando. Es decir, a medida que este virus afecta a más personas, vamos a ver que es un virus distinto, va cambiando ligeramente, y este perfil mutacional va a hacer que haya algún tipo de compromiso a largo plazo en cuanto al diseño de vacunas. Puede que la vacuna se diseñe inicialmente para esta cepa, que fuera la cepa inicial, la que estamos viendo en la gráfica del diciembre del 2019, pero si ya nos encontramos en junio, en julio del 2020, vamos a ver que las cepas, van a haber diferentes cepas de acuerdo a la región geográfica donde se encuentra la persona. Entonces, aunque esta tasa de mutación del virus no es tan alta como otros tipos de virus, otros virus tienen una tasa mutacional mucho más alta, y como ya vimos, este virus tiene un sistema capaz de corregir errores. De todas maneras, sí se han encontrado diferentes cepas de acuerdo a la región geográfica. Bueno, entonces ya hablamos del el virus. Ahora el siguiente protagonista sería el huésped. En este caso, entonces, tenemos el humano, y lo que tenemos que decir acerca de esto es que los picos de carga de este virus se incrementan durante la primera semana. Es decir, durante la primera semana es el pico donde hay mayor infecciosidad, o la persona puede contagiar a otras personas más fácilmente. Este virus tiene una alta transmisibilidad. Vemos que
puede que una persona infecte a una, a dos, ese es el R0 del que estamos hablando desde el principio. Y aunque el virus se ha detectado en heces, en muestras de sangre, en orina, el mecanismo de transmisión más importante es a través de transmisión de gotas, aerosoles, mientras está hablando, o también a través de fomites. Es decir, si ustedes no saben qué es un fomite, vamos a poner un ejemplo muy claro. Digamos que tengo mi celular, tengo tos, entonces las gotas caen en diferentes superficies. Entonces ya esto sería una superficie infectante para otra persona. Si lo pongo, por ejemplo, sobre una mesa, ya la mesa quedaría contaminada. Entonces, esa también es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta para esta epidemia. La carga viral se va a relacionar con la edad y también se sabe que la enfermedad va a ser más grave en pacientes que tienen edad más avanzada o que van a tener comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión o personas pues de la tercera edad. ¿Qué se sabe acerca de la respuesta inmune? La respuesta inmune está dada en este caso por anticuerpos de tipo IgG e IgM. Esos anticuerpos van a aumentar más o menos al día 10 después de que inicien los síntomas y la seroconversión puede ser desde la primera semana, pero generalmente puede tomar 3 semanas. Es decir, en el momento que ustedes necesiten o requieran hacerse unos anticuerpos, tendrían que esperar aproximadamente 3 semanas para estar completamente seguros que el cuerpo ha tenido el tiempo suficiente para desarrollar estos anticuerpos y pues no se puede decir que alguien que ya ha tenido estos anticuerpos positivos realmente esté protegido del coronavirus, porque como vimos, tenemos diferentes cepas y puede que la persona haya desarrollado anticuerpos IgG e IgM para una cepa, pero si ha llegado a otra cepa distinta, pues puede que no sea completamente inmune al coronavirus. Actualmente se desconoce por completo el papel de la genética del huésped y la susceptibilidad o la gravedad que pueda tener con el COVID. Es decir, sabemos que hay personas que no son tan gravemente afectadas y esto se debe a susceptibilidades genéticas, pero cuáles son los genes involucrados en ello es lo que estamos tratando de descubrir en todo el mundo. Ahora vamos a hablar acerca del tercer factor. Ya hablamos del virus, del huésped, ahora vamos a hablar de la enfermedad como tal, del COVID-19. El COVID-19 pues es una enfermedad multiorgánica y potencialmente fatal. Se sabe que del 50 al 75% de los individuos podrían permanecer asintomáticos, es decir, podrían cursar toda la enfermedad sin tener ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas van a tener unos síntomas graves y hasta ahora lo que se sabe es que de estas personas que han tenido síntomas bastante graves son personas con comorbilidades. Los síntomas más comunes son fiebre, disnea, tos, que van apareciendo progresivamente. También se sabe que la pérdida de gusto o la pérdida del sentido del olfato es uno de los síntomas importantes. Hay cefalea, náuseas, diarrea y mialgia. Y el problema es que todos estos síntomas son muy similares a cualquier otro tipo de gripe. Es decir, en este punto tenemos que tener en cuenta que no solamente existe el COVID, también existe la gripa normal, también existen los resfriados comunes y los síntomas son bastante similares. Lo que sí vamos a ver en este coronavirus es que vamos a tener unos índices de inflamación aumentados. Es decir, tenemos unas pruebas que van a, a aparecer pues elevadas. Por ejemplo, la proteína C reactiva va a aparecer elevada y esto va a estar asociado con una gravedad clínica. También se sabe la procalcitonina va a estar reducida. Bueno, en cuanto a los síntomas, ya mencionamos que los síntomas son bastante inespecíficos, como fiebre, tos seca, fatiga, existe un periodo de incubación que va de 5 a 6 días, es decir, las personas podrían no presentar síntomas los primeros 5 días y a partir del quinto día comenzar con los síntomas de manera progresiva. Sin embargo, se sabe que algunos individuos completan su curso clínico completamente asintomáticos. Algunos de ellos pueden tener una enfermedad que es leve
algunos síntomas inespecíficos, virales, algunos pueden tener alteraciones como tal moderadas y otros van a tener alteraciones moderadas, severas o críticas. Bueno, ¿qué pasa en cuanto a la progresión y la recuperación? La enfermedad es leve a moderada en el 80% de las personas, se recuperan en 2 semanas y pues pasa con los síntomas que ya mencionamos. La enfermedad severa puede ocurrir hasta en el 14% de las personas y esto va, los síntomas de esta enfermedad severa es taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto. Vamos a tener que tiene una pulsoximetría o una saturación de oxígeno que va a ser menor a 93, lo normal es mayor a 93, alrededor de 95. Vamos a ver unos índices de PaO2 y de FiO2 menores de 300 milímetros de mercurio y finalmente pues algunos infiltrados pulmonares. En la enfermedad crítica es cuando ya vamos a ver una insuficiencia respiratoria, shock séptico o falla orgánica múltiple. En estas personas, en estos dos grupos, en la enfermedad severa y en la enfermedad crítica, la recuperación se puede dar lentamente en unas 3 a 8 semanas, pero también puede llevar a un desenlace fatal. Cómo una persona se puede infectar del SARS-CoV-2. La mayoría de las veces, hasta en el 46%, se contagia por medio de individuos presintomáticos. Es decir, muchas veces tenemos miedo de que nos infecte alguien que está tosiendo activamente o alguien que tiene gripa cerca a nosotros y es posible, pero lo más probable en estos casos es que nos llegue a infectar a alguien que no tiene ningún síntoma, porque como el periodo de incubación es tan largo, no podemos saber si la persona tiene una COVID o si la persona tiene una gripa normal o incluso pues, puede ser completamente asintomático durante ese tiempo. 38% de las veces los individuos se infectaron de otra persona que tuviera síntomas, ya fuera como una gripa o como una tos severa. El 10% se infectaron de individuos que nunca presentaron ningún tipo de síntomas. Y aquí pues es muy importante el rol de las personas que pueden diseminar esta enfermedad bastante fácil, es decir, se sabe que para este tipo de enfermedad hay personas que no tienen ningún tipo de síntoma, así que siguen haciendo su vida normal, asistiendo a eventos sociales y pueden diseminar la enfermedad. Hay casos reportados de que una sola persona pudo contagiar a más de 1000 personas. Entonces, es muy importante ahí el rol de los individuos asintomáticos. Y 6% se debe a transmisión por medio de contaminación, es decir, por los fomites que ya comentamos. Por último, las pruebas preventivas que van a ayudar a detectar los individuos presintomáticos juegan un rol muy importante acá. Entonces, tenemos primero una temporada entre marzo y mayo, cuando hubo una escasez de suministros a nivel mundial, pues debido a todo lo que ocurrió en China, no hubo ningún instrumento como tal disponible para hacer pruebas genéticas para esa época, no hubo como tal disponibilidad para realizar pruebas preventivas. Algunos de las cosas que usamos para aislar como tal el RNA, como el etanol, como las puntas de filtro de las pipetas, muchas cosas estuvieron agotadas y también incluso las propias soluciones buffer tuvimos que desarrollar en Centogene una solución buffer y validarla porque pues no se podía obtener por medio de los contratos usuales. Y lo mismo, de igual manera los hisopos, se agotaron completamente los hisopos, así que tuvimos que comenzar a producir nuestro propio hisopo con todas las garantías y con toda la validación. No solamente esto afectó a los laboratorios, realmente el suministro en los hospitales fue bastante limitado y esto se debió a que no existía el equipo de protección para el personal. Usualmente no estuvimos prevenidos nunca los médicos de tener como tal
estas cantidades de equipo de protección en los hospitales, en almacén. Así que cuando todo el mundo comenzó a ordenar, pues no había ninguna persona que pudiera vender tal cantidad. Y sobre todo porque son equipos que muchas veces tienen que ser desechados, porque si no se utilizan con pacientes que se sabe que están infectados, podrían actuar como mecanismo de transmisión o infección para otros pacientes. Entonces, esto tuvo fue una limitación bastante importante en marzo. Hubo también escasez de medicamentos, hubo escasez de dispositivos médicos, pero pues quizá la cosa que aún estamos, todo esto se ha venido solventando, pero el único aspecto en el que seguimos un poco limitados es en cuanto al conocimiento, porque hemos pasado de no tener información como tal del coronavirus a tener una gran cantidad de información, pero no se sabe si esta información es confiable, porque muchas veces para poder liberar información se hacen las cosas más rápido de lo normal. Por supuesto que estamos en una pandemia y hay que hacerlo muy rápido, pero esto ha llevado a que la calidad sea incierta. Muchos de los papers han sido retractados posteriormente, incluso en revistas prestigiosas. Entonces, esto ha llevado a un tipo de conocimiento limitado, y a esto hay que adicionarle las cadenas de WhatsApp que lo que nos dan es desconocimiento acerca de este coronavirus, porque entonces dicen que esto no es un virus, que esto es un parásito, que esto es es decir, una cadena de desinformación por todos los medios que ha sido bastante perversa. Finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la infección en los profesionales de la salud ha venido en aumento. Para el 24 de febrero esta tasa de infección llegó al 5%, pero pues vamos a ver en estudios posteriores cuál será la tasa de infección para los profesionales de la salud. Bueno, ¿por qué son importantes las pruebas preventivas? Esto nos va a permitir asegurar una pronta respuesta médica, nos va a permitir identificar individuos asintomáticos y evitar una mayor propagación del virus, nos va a permitir detectar qué personas deben ir a cuarentena y poder rastrear los contactos de esas personas para poder evitar pues más contagios. También permite evaluar el curso clínico, es decir, una vez que haya un caso positivo, ya sea en la familia, en los colegas, en los amigos, hay que hacer un registro y hay que hacer un rastreo de los individuos con los que tuvimos contacto, más o menos una semana antes de comenzar a presentar los síntomas o una semana antes de tener la prueba positiva, y poder realizar la cuarentena como tal y las pruebas a todos los contactos. Eso va a permitir también evaluar tendencias, tomar medidas de salud pública y monitorear como tal la resolución de estos pacientes que tuvieron la enfermedad antes de ser dado de alta, como estar completamente seguros que el paciente ya no está eliminando y que ya no está siendo un mecanismo, una fuente de contagio para otros pacientes. Bueno, vamos a entrar ahora en materia, vamos a hablar acerca de las pruebas como tal para el coronavirus y cómo tomar la muestra. La guía de la OMS recomienda un muestreo profundo, nasofaríngeo u orofaríngeo. El cultivo de virus pues va a requerir como tal un transporte en medios líquidos, es más complicado de usar, y lo que hemos desarrollado en Centogene es un hisopo seco que va a permitir tomar la muestra y enviarlo sin necesidad de tener un medio líquido, y esto pues hace más sencillo el envío como tal de la muestra. Otra cosa muy positiva es que estos hisopos van a permitir hacer la toma de la muestra en manera de automuestreo. Es decir, no se requiere que no se requiere que un profesional de la salud esté con todos los equipos de protección tomando la muestra al paciente. El propio paciente puede tomar la muestra de sí mismo, y esto pues disminuye el riesgo de transmisión a trabajadores de salud, y también va a ayudar a preservar unos equipos de protección para usarlos en los momentos necesarios. También esta toma de muestra de forma de automuestreo va a permitir tomar la muestra de una manera más rápida y va a reducir la posibilidad de que la persona tosa o estornude, difuminando más la enfermedad. Bueno, este CentoSwab
que es el que observamos acá en la gráfica de la mano derecha, es un escobillón que lo que va a hacer es recoger como tal células de la faringe, amígdalas y de la úvula para poder hacer el aislamiento como tal del virus y poder hacer como tal la PCR. Este es un kit que ha sido tratado con óxido de etileno para esterilizarlo y viene pues un tubo seco dentro de un tubo, viene el hisopo seco dentro de un tubo de recolección. No va a haber evidencia, no se ha encontrado que se degrade el ARN. En general, el ARN tiene unas características distintas a las del ADN, que es más resistente el ADN. El ARN es un poco más lábil. Entonces, a través de ese CentoSwap hemos logrado que incluso la muestra puede durar 48 horas o incluso hasta 3 días y siendo completamente seguro, y han llegado las muestras con un ARN confiable para poder realizar las pruebas. Acá entonces observamos la evidencia en la gráfica de la mano derecha, evidencia de la degradación del ARN viral en un hisopo estándar comparado con un CentoSwap. Entonces vemos que este hisopo, utilizando este hisopo, vamos a tener una estabilidad del ARN, el ARN no se va a degradar y vamos a poder incluso recibir la muestra 3 días después y pues va a ser completamente apta para la secuenciación. Bueno, este CentoSwap es un kit de recolección, como ya mencionamos, que viene el tubo seco y el hisopo. Se ha desarrollado pues la solución completa, un portal en el cual la persona se puede registrar con sus datos y al cual le van a llegar los resultados. Y tenemos también las pruebas de alto rendimiento y al final lo que el paciente va a recibir es el informe positivo o negativo y todo pues a través de un sistema que es el sistema blockchain, que es bastante seguro. Y la siguiente pregunta es, ¿la autorrecolección es una muestra adecuada para tomar? Entonces, se han realizado bastantes estudios acerca para tratar de solventar esa pregunta, si esta automuestra es una muestra adecuada en la pandemia, y se ha llegado a la conclusión que sí, esta recolección por escobillado faríngeo ofrece una alternativa bastante confiable y los resultados son comparables con una muestra tomada por profesionales de la salud. Esto también pues nos va a ayudar, como ya mencionamos, a conservar los equipos de protección para los momentos necesarios y también a proteger al personal de la salud. También tenemos, esa es una comparación de diferentes localizaciones de muestreo, porque se sabe que existen diferentes tipos de muestreo, no solamente orofaringeo, pero también nasal, en el cual el hisopo va completamente hasta el fondo de la nariz. Incluso se intentó uno con únicamente saliva y se ha encontrado que los hisopos autorrecolectados es bastante comparable los resultados con respecto a los que han tomado los profesionales de la salud, encontrando una sensibilidad del 90% con este hisopado nasofaríngeo. Así que es una muestra bastante segura, siempre y cuando exista material humano procedente en estos hisopos. Bueno, en Centogene se ha realizado como tal el estudio y la validación. Hemos analizado para la validación más de 9.000 hisopos y en todos ellos se ha encontrado un fragmento de control humano, es decir, es bastante sensible, se puede encontrar como tal células humanas allí y de estos solamente 34 muestras se encontraron negativas, es decir, no se encontró el fragmento de control humano. Y esto puede ser porque hubo un fallo en la muestra, es decir, la persona de pronto no tomó la muestra de la parte donde la tenía que tomar, de las amígdalas, las ha tomado quizás de alguna parte en la cavidad oral como dientes o como el paladar, o quizás no ha frotado suficientemente fuerte pero se sabe que con un frote no tan fuerte se pueden encontrar estas células. Estas pruebas son unas pruebas seguras, más de un 99.6% son positivas para este fragmento de control humano y por lo tanto es un método confiable para la detección de la infección por el virus del SARS.
¿Qué hemos encontrado? Estas muestras, para poderlas enviar, cuando se envían a una temperatura controlada de entre 2 a 8 grados centígrados, podrían recibirse incluso dentro de las primeras 96 horas. Estos hisopos entonces muestran una estabilidad en la mayoría de las muestras que pueden durar 48 horas y más del 98% van a dar una presencia robusta de estos ácidos nucleicos en el automuestreo. No es un procedimiento que sea complicado, la persona lo puede hacer, incluso niños lo han realizado el automuestreo y no tienen ningún problema. Personas de la tercera edad también no tienen ningún problema en realizar este automuestreo. Bueno, ¿cómo se realiza la prueba de PCR para detectar este virus del SARS? Inicialmente tenemos una extracción del ARN, posteriormente pasamos a la transcripción inversa. Este ARN tiene que ser pasado como tal a ADN complementario. Allí estamos usando dos genes, el gen E y el gen RDPR, y finalmente hacemos una amplificación mediante PCR. Cuando se detecta algún producto de amplificación de esta PCR, lo que podemos concluir es que hay una infección activa del virus y los resultados positivos no pueden descartar la presencia bacteriana o una coinfección con otro virus. Es decir, nosotros no estamos ofreciendo un cóctel en donde se pueda encontrar el virus A, B o C o coronavirus, solamente estamos ofreciendo el coronavirus. Y de otro lado, cuando se tiene un resultado negativo, la conclusión es que el ARN del SARS-CoV-2 no estaba presente en la muestra por encima del límite de detección. Es importante recalcar acá que si se tiene un resultado negativo y aún se sospecha coronavirus basado en el historial de la exposición, en los síntomas clínicos del paciente, se debe ordenar otra prueba, teniendo en cuenta que si el paciente ha tomado la muestra en los primeros días de infección, podría incluso salir negativo. Bueno, se ha realizado una validación para garantizar que haya homogeneidad intra e inter ensayo. En la validación no se ha encontrado ningún tipo de falso positivo y se han realizado también comparaciones exitosas interlaboratoriales y han sido pues todas positivamente encontradas. ¿Qué tenemos hasta ahora en los resultados de Centogene? Se realizó una cohorte que se tomaron muestras como tal desde marzo hasta mayo del 2020. En total se hicieron 12.430 pacientes y de estos se encontraron 8 pacientes positivos. Es importante recalcar acá que todas estas fueron pruebas preventivas. Es decir, no se están tomando acá pacientes que tuvieran o que estuvieran como tal en los hospitales ya con sospecha de COVID. Todas estas fueron pruebas preventivas. Y de esto se encontró que hay un porcentaje muy superior de pacientes femeninos comparado con los pacientes masculinos. Esto posiblemente sea debido porque son más enfermeras, más personas las que están cuidando residencias de ancianos, que fue en donde se inició el proyecto, y también las mujeres en general tienen una mayor esperanza de vida. También se realizó este proyecto con más colegas. Centogene está realizando la prueba para las personas trabajando en los cuarteles generales. Así que tenemos aquí también el pico de las personas que realizaron las pruebas preventivas. Tenemos que un pico de personas entre 28 y 65 años, que se puede decir que son los empleados como tal de la compañía, y el segundo pico que corresponde como tal a los ancianos que están en hogares de cuidado. No solamente se realizaron esas pruebas preventivas para el personal como tal del laboratorio, también se realizó para personales, para proveedores de atención médica, personal de los bomberos, empleados de las residencias de ancianos, los propios ancianos y para centros de cuidado infantil. Se encontraron entonces 8 pacientes positivos y esto permitió que se realizara la cuarentena y se realizara como tal el seguimiento de estos pacientes. Se encontró que algunos de ellos
en retrospectiva, en el cuestionario en retrospectiva, algunos de ellos mencionaron síntomas similares a la gripa, hasta en el 12%, y 37% se encontró también en retrospectiva algún tipo de nexo epidemiológico. Quiere decir que al momento de que se hizo la prueba preventiva no tenían ningún conocimiento que hubieran estado en contacto con alguna persona positiva, pero ya a lo largo de los días y cuando ellos recibieron el test positivo, se encontró que también habían sido, pues, estaban dentro de la cadena de seguimiento de otras personas positivas. Algo muy importante para recalcar acá es que también se hizo la secuenciación del virus. Es decir, no solamente de estos casos positivos se tienen el PCR como tal, mostrando que se trata de una infección por SARS-CoV-2, también se tiene esta gráfica que es cómo ha venido mutando el virus en estos 8 pacientes. Entonces tenemos que aunque todos los pacientes provinieron de la región del norte de Alemania, cada uno de ellos tiene una cepa distinta debido a la tasa mutacional de este virus. Bueno, ahora, en cuanto al papel que juega la genética en esta epidemia del coronavirus, tenemos que hay unas diferencias bastante amplias y estas diferencias se van a determinar por la susceptibilidad genética individual. Hay una gran importancia y un gran valor en cuanto al intercambio transparente de datos y eso es a lo que estamos haciendo la apuesta todos. Todos los investigadores en el mundo estamos tratando de compartir los datos, de ser transparente en este sentido y hay varios esfuerzos internacionales para lograr compartir, generar datos, generar análisis y para poder compartir las enseñanzas que se tienen a través de estos COVID. Bueno, el candidato obvio, como ya mencionamos en la parte de la fisiopatología de la enfermedad, pues va a ser el ACE2, pues este es un receptor y se sabe que con este receptor, este es el receptor por medio del cual el virus tiene el anclaje y puede entrar a las células humanas. Se sabe que el SARS-CoV-2 difiere del SARS-CoV original por 380 sustituciones de aminoácidos y esto desencadena que haya básicamente una mejor afinidad entre el receptor ACE2 y la proteína spike o la proteína de espiga del virus. Es decir, estas mutaciones que han habido hacen que haya más afinidad y que se adhiera mejor, aumentando pues aún más la afinidad y aumentando aún más la capacidad como tal de infectar. Y médicamente como tal, las estrategias terapéuticas van a ser bloquear como tal el receptor ACE2 para disminuir la infecciosidad de este virus. Se sabe que tanto los receptores ACE como los receptores ACE2 juegan un rol muy importante. Acá vemos en la imagen de la derecha el edema intersticial pulmonar severo que ocurre con el coronavirus. Y lo que tenemos es que cuando hay, esto se hizo en modelo murino, y cuando vemos que hay un knockout para este ACE2 o cuando hay un knockout para ACE y ACE2, lo que vamos a ver es que va a disminuir como tal este edema. Por tanto, se sabe que el equilibrio entre ACE2 y ACE va a ser una clave en cuanto a la protección pulmonar o la injuria pulmonar durante la tormenta de citoquinas. Y finalmente, pues la activación de la vía RAS debido a la unión del SARS-CoV-2 con ACE2 va a impulsar pues muchas de las manifestaciones sistémicas del COVID. Bueno, hay muchos proyectos en curso. Como mencionamos, la idea es compartir toda la información que se tenga acerca de esto. Está la iniciativa del GISAID, que es acerca de compartir las secuencias como tal del virus para poder ver cómo el virus va mutando en diferentes regiones geográficas, pero también se tienen otras iniciativas como el COVID-19 Host Genetics Initiative, que incluye diferentes biobancos, tanto de Estados Unidos como Europa, para poder encontrar cuáles son estas susceptibilidades genéticas que hacen que unas personas sean asintomáticas y que otras personas cursen con una enfermedad tan severa. Bueno,
¿Cómo es el enfoque multiómico en probándose en el SARS? Entonces tenemos que estas pruebas multiómicas van a abrir una puerta para poder hacer un seguimiento a estas personas positivas. Nos van a permitir determinar quiénes son los asintomáticos, ponerlos en cuarentena, hacer un rastreo de los casos y también lo que nosotros estamos apostando con este ensayo multiómico es poder detectar un biomarcador que nos pueda predecir qué tipo de personas van a presentar una enfermedad asintomática y qué tipo de personas van a presentar una enfermedad crítica o severa con el objetivo pues como tal de protegerlos o de tomar diferentes medidas. Entonces, eso es lo que estamos realizando en Centogene. Estamos realizando la secuenciación como tal del genoma del virus y la secuenciación de los exomas de las personas para poder evaluar cuál es la susceptibilidad genética que ellos tienen. También se está buscando a través de metabolómica biomarcadores que nos pueden ayudar desde el punto de vista de prevención. Bueno, este COVER es un estudio que es un protocolo nacional observacional no intervencionista que busca enrolar pacientes de más de 60 años identificados como positivos para SARS-CoV-2 inicialmente en Mecklenburg, pero ya luego se va a abrir para el resto de Alemania. El objetivo va a ser identificar parámetros de pronóstico para el SARS-CoV-2 en los participantes con las herramientas que ya mencionamos, con la secuenciación del genoma de las personas, la secuenciación del genoma del virus y con detección de biomarcadores predictores, con la idea como tal de investigar la cinética de la activación inmunitaria y cómo se producen los anticuerpos contra el SARS y cómo estos anticuerpos van a estar relacionados con el curso clínico de la enfermedad. Esto lo mostramos no con el fin como tal de reclutar, porque actualmente pues esto ocurre únicamente en Alemania, pero sí con el fin de mostrar algunos de los estudios que se pueden hacer, ya sea en diferentes países con el mismo tipo de población o modificando ligeramente como tal los objetivos. ¿Cómo está luchando Centogene contra el COVID? Hemos instaurado mejores prácticas, hemos instaurado normas reglamentarias, condiciones de higiene, también registro de viaje y síntomas. Obviamente, cuando se decretó la pandemia, pues estuvimos haciendo trabajo desde casa. Muchos de los colegas que no pueden hacerlo porque son los colegas de laboratorio, tuvieron unas medidas especiales también para desplazarse hasta el laboratorio para cumplir con su rol. Y actualmente toda la parte que se encarga de enfermedades raras ocurre en Rostock y la parte que se encarga de la detección del COVID ocurre en el laboratorio de Hamburgo. Por supuesto, en Rostock hay un punto de toma de muestra y también se puede procesar algunas muestras para coronavirus, pero en general en Rostock seguimos como tal con servicios ininterrumpidos para la detección de enfermedades raras. En cuanto a medidas inmediatas, pues se mejoró las medidas de higiene, se hace una rutina de limpieza de puertas, estaciones desinfectantes, hay unas flujogramas muy claros en caso de fiebre o síntomas similares a la gripe y también se ha rediseñado la distribución de las oficinas para garantizar la distancia, aunque lo más importante para recalcar aquí es que se realiza toma de muestra del coronavirus para los empleados 2 veces a la semana de manera preventiva y voluntaria para poder pues garantizar unos servicios ininterrumpidos. Bueno, la tasa de transmisión del COVID va a depender de nuestra capacidad para identificar de forma confiable a los pacientes infectados. Y bueno, por último, solo cerrar. El SARS-CoV-2 es un virus que es un virus zoonótico, tiene diferentes mecanismos de transmisión. Se puede transmitir a través de gotas, aerosoles y fomites. La tasa de mortalidad va a diferir dependiendo del área geográfica y dependiendo del momento. Sin embargo, hemos visto que inicialmente se habló de una tasa de mortalidad de alrededor del 3.8. En Italia se llegó a una tasa de mortalidad de alrededor del 14%, pero eso depende de susceptibilidad genética, también de cómo vamos aprendiendo acerca del coronavirus y cómo tratarlo, y acerca de blindar a los servicios de salud ante una posible
una posible exposición como tal a sus trabajadores y los suministros. Los suministros cortos se podrían superar mediante el uso de plataformas abiertas. Hay plataformas y protocolos robustos en la literatura de cómo lograrlo. Las tasas de mortalidad, pues, es algo que hay que vigilar y hay que tener muy en cuenta, vigilar la capacidad, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y pues finalmente lo que vamos a saber es que necesitamos continuar haciendo estudios para comprender otros factores modificadores y para poder validar como tal un biomarcador predictivo. Las pruebas preventivas es lo que va a tener un rol protagónico en nuestras sociedades, especialmente cuando se trata de la nueva normalidad del coronavirus y reabrirnos nuevamente a las escuelas, a los negocios y como tal a las residencias, a toda nuestra vida normal antes de la epidemia. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Pilar, por compartir con nosotros esta presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Hemos recibido ya algunas. La primera nos preguntan, me gustaría saber cómo Centogene puede asegurar la continuidad de los reportes y los resultados de los pacientes que enviamos para diagnóstico. Bueno, muy bien, pues como les mencionaba, tenemos unos protocolos bastante estándar y bastante claros de qué se debe hacer en caso de que haya una nueva cuarentena. Tenemos diferentes guardias, hay personas que llegan muy temprano, hay otras personas que se dan tarde, la redistribución de las oficinas y esto aunado a la prueba que se toma 2 veces por semana para todos los trabajadores de Centogene, garantiza que se llegue como tal a unos cumplimientos normales de los periodos de retorno de los reportes. La segunda pregunta nos preguntan acerca de los posibles tratamientos del COVID-19. ¿Cree usted que es posible usar el medicamento dexametasona para la prevención de esta enfermedad? Bueno, no, la respuesta es la dexametasona no se puede usar para prevención. Perdón. Eh, Se sabe, hay un estudio en United Kingdom que determinó que esta dexametasona puede ser muy útil en pacientes que tienen un curso severo o un curso crítico de la enfermedad. Ese es un medicamento que solamente está disponible para uso intrahospitalario y se recomienda que no se use en manera de prevención. Isabel Ibarra nos pregunta, ¿en América Latina está disponible? Sí, el test está disponible en América Latina. Hay que garantizar que regrese como tal a Hamburgo en las primeras 48 horas o máximo 3 días y hay que garantizar la temperatura que esté entre 2 a 8 grados centígrados, pero sí está disponible y podemos contactar con la persona encargada de la región. Otra pregunta es relacionada a la temperatura y nos pregunta Saúl, ¿cuál es el procedimiento para asegurar que la muestra se conserve a la temperatura deseada? Bueno, teniendo en cuenta que no se requiere ningún tipo de medio de transporte, solamente contener las baterías como tal de gel o el hielo seco alrededor de las muestras. Esto garantiza una temperatura entre 2 a 8 grados y eso es para evitar que se degrade el ARN. Entonces, esa es la respuesta. Tenemos dos preguntas bastante relacionadas que nos preguntan, ¿está planteado algún estudio para investigar el comportamiento del virus SARS-CoV-2 en niños, ya que son considerados como portadores? Y al mismo tiempo nos preguntan que qué experiencia hay con los niños. Sí, existen diferentes estudios, no solo en Centogene, pero también en el mundo, que se pueden investigar por la página de clinicaltrials.gov. Hay estudios bastante importantes corriendo actualmente en Reino Unido y en Estados Unidos acerca del comportamiento y no solo de que los niños puedan ser portadores asintomáticos, pero también existe un síndrome multiinflamatorio en niños. Se sabe que la enfermedad de Kawasaki ha venido en aumento y
también se han encontrado bastantes pacientes de la edad pediátrica con esta enfermedad de Kawasaki y positivos para el coronavirus. Esto hace que el síndrome multiinflamatorio en niños es una puerta que se está abriendo porque inicialmente, al principio de la pandemia, dijimos que, es decir, el conocimiento médico en general, creíamos que no había compromiso como tal de los niños, creíamos que eran portadores, pero ahora se sabe que hay niños que están afectados por enfermedad inflamatoria multisistémica y sí hay bastantes estudios en curso. Bueno, vamos a dar fin al webinar. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. Muchísimas gracias a todos los participantes. Comentaros que vais a recibir este webinar grabado vía email y así si os habéis saltado alguna parte lo podréis volver a recopilar. Y también si tenéis alguna pregunta nos podéis escribir o bien a Pilar o el correo de webinars y vamos a responder a vuestras preguntas. Y ahora vamos a lanzar una encuesta de qué os ha parecido el webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en el siguiente webinar.